Bueno, entonces buenas noches. Vamos a hablar acá sobre la pregunta de Julia en relación al final y la biografía de Perón. Decía Julia que, bueno, en la unidad panorámica, entonces vos podés encontrar el problema de, planteado así, república representativa y federal, punto seguido, república y democracia, punto seguido, el peronismo como problema, dos puntos. Peronismo, lugar maldito de la burguesía. Peronismo, lugar maldito del proletariado. Esto en muchos casos es leído como la persistencia del peronismo en forma de una sostenida hegemonía que eh, hackea en parte la constitución de un sistema político abierto. El peronismo es en todo caso uno de los fenómenos resistentes a lo que otra parte de la Argentina considera instituciones republicanas y democráticas abiertas. Entonces, esa es una buena pregunta para interpelar al peronismo, pero otras buenas preguntas pueden ser ¿en qué medida el recorrido del desarrollo de la clase obrera previa al peronismo es naturalizada como peronista? ¿En dónde quedaron esas tradiciones subsumidas por el peronismo en un accionar, digamos, apologético de la acción del líder? ¿En qué medida esa tradición obrera quedó bajo el peso de la estatización de la organización obrera? O sea, los obreros organizados fueron estatizados por el peronismo. ¿Y en qué medida el poder de esa estatización de las organizaciones gremiales sirvió como uno de los factores fundamentales para que el peronismo resistiera? Es decir, ese peronismo organizado como columna vertebral, los trabajadores peronistas, sin el líder, resistieron los embates del antiperonismo y sostuvieron una Argentina esperando al líder. Entonces, esos 18 años de espera, llamémosle de exilio, también se pueden basar en la persistencia de ese eje que, si miramos antes de los años 30, suponete, porque Perón empezó su vida como, Claro. político activo, digamos, porque las Fuerzas Armadas Argentinas, los años 30 son de una politización creciente. Entonces, Perón fue un actor político dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, digo, como ese actor crecientemente involucrado en una mirada nacionalista, el peronismo lo podemos tomar como un agente de cambio en esos movimientos militares tendiendo a modelos nacionalistas más o menos extremos. Entonces, ahí hay una cantidad de temáticas. Se parece bastante menos esto que acabo de decir a tu biografía de Perón. Hoy, no, por favor. Bueno, yo diría Qué por lindo va ahí, a ser recibirme en la última batería con vos. bueno, no lo tomemos así, porque si no hacemos, claro, una historia paralela. Y encima va a quedar grabado esto. Bueno, eh, a ver, No, no, va a estar buenísimo, los peronólogos buenísimo me todos quieren los finales. impugnar, los peronólogos me quieren impugnar. Estoy mirando acá de frente a Leila Franchi, que no me quiere impugnar. Bueno, Eh, bueno, escuchen, vamos a andar. Una de las cosas que no llegué a hacer y que voy a hacer en breve es, en breve, no sé si, a ver, me parece que lo voy a hacer en este mismo instante y les comento de qué se trata. Eh, Hay una colección de libritos, algunos más importantes que otros, que vamos a ir mechando. Ahí les acabo de mandar un pequeño escaneo que hice hace un rato, que vamos a usar para ir sumando algunas voces en el recorrido histórico. Cuando digo algunas voces, obviamente no me refiero estrictamente a la voz, sino a algunos discursos, ¿no? Eh, que tenemos que introducir porque son fundamentales, en la medida que después aparezcan sujetos con la voz en el discurso audiovisual, lo pondremos, ¿no? Tendremos eh, Perones a raudales y muchos otros que aparecerán en discursos, en audiovisuales, que me parece que hay que introducir en las clases de historia. Eh, Esto me lleva a una pregunta que les quería hacer, pero paren, primero lo primero, les estoy mandando y les voy a seguir enviando recortes de unos textos que sacó el Ateneo en ocasión del Bicentenario y que se dividen por
recuperación de documentación que está dividida en relación al pensamiento de las corrientes políticas argentinas. Entonces, bueno, está, no sé, el pensamiento de Echeverría, de Sarmiento, de Hernández, de Mitre, se imaginan, de Sarmiento, etc. Y después aparece el pensamiento de los radicales, de los conservadores, de los liberales, de los nacionalistas, los socialistas, y seguimos. Bien, entonces ahí es muy interesante algunos recortes, porque nos traen algunos fragmentos de discursos que tenemos que analizar juntos. Sobre todo me interesa que, digamos, que hagamos esa inmersión en las palabras emitidas en distintos contextos para explicar distintos hechos, ¿no? Bien, eso es lo que les acabo de mandar recién sobre radicalismo, pero después les voy a mandar el resto. Les voy a mandar el resto. Bien, primera pregunta. En relación a lo que estamos viendo y lo que tenemos que continuar, ¿alguno pudo ver algún video? Sí, profe, yo vi varios. Ajá. Eh, hago solamente para los que no escucharon el audio una aclaración de lo que dije. Los videos no son obligatorios, son una manera de agilizar y de por ahí de anticiparse con alguna cosa, de ilustrar, pero sí una cosa que me parece interesante en todos los videos que yo por lo menos seleccioné es que aparecen, por ejemplo, eh, los que ya mencionamos, es decir, Zimmerman, Botana, pero aparece Barrancos, Roy Ora, aparece Suriano, Zaida Lobato, Bayer. Bueno, hay un video largo que sí les sugiero que lo vean. Todos son bastante interesantes, pero algunos particularmente son más interesantes y quería no olvidarme de esto. Hay un video que se grabó, un encuentro que se grabó entre Cristian Castillo y Hernán Camarero. Yo les hablé de Camarero en alguna oportunidad cuando les hablé de Tarcus, que eran dos historiadores de la izquierda argentina. Y en este video, que tiene 2 horas y pico, pero que, digamos, se puede ver por partes, Hernán Camarero, que bueno, que es un historiador de la izquierda, pero se ha especializado básicamente en comunismo, en trotskismo, pero sabe mucho de todo. Hace un largo recorrido, y habla como 1 hora, haciendo un interesante hilado, bastante ágil, un interesante hilado de las diferencias entre socialismo, anarquismo y sindicalismo. Después hay otro videíto que ustedes pueden mechar, cortito, donde está Bayer y también está Natalio Botana, hablando, por ejemplo, de anarquismo y socialismo. A mí me parece que esos videos pueden ayudar a los capítulos que ustedes vayan a leer ahora, los obligatorios que son de Suriano y de Adelman. Muy interesante. Bueno, les muestro solamente para que sepan que al que le interesa, esto se consigue, lo ha editado hace poquito. Este es un texto de Camarero, el último que sacó, se llama Tiempos Rojos, ¿no? El impacto de la Revolución Rusa en la Argentina. Es un estudio muy interesante de esos años, digamos, que van un poquito antes del 17 hasta el 21, 22. Muy interesante. Después tiene una colección Camarero, que por ahí la ven ustedes. Normalmente cuando se juntan los grupos de izquierda tienen las mesas llenas de estos archivos, que es archivos de la historia del movimiento obrero y de la izquierda. Acá escribe en varios de estos volúmenes Hernán Camarero, entre otros, ¿no? Lo vamos a nombrar también junto con Tarcus cuando comienza, digamos, el desarrollo del comunismo y el trotskismo. Y lo vamos a enlazar también con los grupos de los 70, ¿no? 60, 70. Bueno, a ver, ya que viste Romina, a ver, decime qué video viste y por qué te interesó, si viste algo de lo que estábamos charlando. Romina era... Hola, profe. Sí, 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 Ah, sí, sí. Sí, vi todos. El que me faltó terminar de ver es justamente el de 2 horas, pero más o menos estaba hablando al principio del movimiento obrero, pero no, todo bastante interesante. Me gustó mucho el de Beatriz Arlo también. Em,
Beatriz Arlo, que hablaba también del populismo, hablaba del justicialismo, digamos, ella estaba en una charla de los 120 años del socialismo, entonces fue invitada y, y bueno, compartió un poco sus pensamientos y había también un ida y vuelta porque los que estaban ahí también le hicieron un par de preguntas. Así que, bueno, eso. Bien. Bueno, sobre todo el de Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo no es una historiadora del campo económico, político, es una historiadora del campo cultural, pero digamos que es una de las intelectuales más relevantes de la Argentina. Y nosotros vamos a trabajar un volumen que escribe ella con Carlos Altamirano de la historia del pensamiento argentino del 43 al 73. Ahí hay una introducción, no sé si se las voy a poner como biografía obligatoria, pero no importa, la vamos a trabajar acá. ¿De qué se trata? Una idea fundamental de Sarlo incorporada a la historia argentina. Sarlo dice, investigó respecto de que el peronismo como objeto histórico, es decir, como sujeto histórico y como objeto a investigar, no es incorporado por la academia, obviamente, pero tampoco es incorporado por un sector del peronismo, porque el peronismo no constituyó un cuerpo intelectual que producía ideas, ¿entiende? Desde la programática. El peronismo tomó la doctrina social de la Iglesia, tiene un pensamiento claramente castrense, el pensamiento de Perón es un pensamiento militar, con, con una adecuación, digamos, a la doctrina social de la Iglesia. Pero claro, cuando el peronismo es lanzado del poder, cuando está el golpe del 55 en adelante, como la academia no toma el fenómeno peronista desde el lugar que los trabajadores deberían tomarlo, dice Sarlo, lo que acontece son dos movimientos. La academia, a partir de Germani, elabora esta teoría de la modernización, donde el peronismo cumple un lugar, si ustedes quieren, oscuro para la mirada obrera. Y entonces, dice Sarlo, son las espadas del nacionalismo marxista las que incorporan al peronismo a la historia. Es decir, el Colorado Ramos, Puigros, básicamente, ¿no? Son los dos grandes historiadores nacionalistas de izquierda. Hernández Arregui, Paso, son excomunistas, ex trotskistas. Cuando digo ex, me refiero a que habían roto con el cuerpo partidario y como eran obviamente hombres de investigación de distinto calado, pero todos hombres de partido, ¿verdad? Incorporan sus historias haciendo del peronismo una mirada, si ustedes quieren, eh, a ver, una recepción del peronismo como un objeto histórico y no como un objeto maldito. Entonces, para mi gusto es muy interesante, sobre todo los que después quieren seguir indagando el peronismo como una corriente a estudiar, porque no fue comenzada a estudiar ni desde la academia ni desde el nacionalismo, sino que fue habilitada académicamente, epistemológicamente, por la izquierda marxista, ¿no? Me parece que es una gran conceptualización de Sarlo, por eso la vamos a usar. Bueno, en este caso, Beatriz Sarlo en ese video habla del socialismo. A mí me parecía muy interesante la parte en donde Sarlo incorpora la figura de Justo y de la Segunda Internacional. Eso me parece que es un tema fundamental que tenemos que tocar ahora. Pregunta para los restantes, a ver si alguno lo vio. ¿Vieron ese video de los 125 años del radicalismo? Que es como un recorte partidario. Sí, a De la Rúa no lo pusieron. Acá el Traidor 3, a De la Rúa no lo pusieron. Y pusieron a Jaureche. No sabía que había empezado ahí en esa fila. Traidor 1 y 2 sabemos quiénes son, ¿no? Yo soy solamente de reparto, no. ¿Para quién es traidor? Traidor 1 y traidor 2, me pierdo. Los Alexis y Bonomo, esos son los traidores 1 y 2. Yo soy sí. El trío de los infames. Infames, ¿no? Yo soy de reparto. Y maldito traidores a la patria. Bueno, sí, es muy interesante lo que decís de Fernando Larrúa. A mí lo que quería preguntarles es esto, para el resto de los compañeros que están acá en la clase, compañeras también.
¿cómo se presenta el radicalismo? Es decir, cuando el radicalismo habla de sí mismo, estamos acá pensando esto, miren, tenemos que empezar a tramitar los recortes discursivos desde el punto de vista de que todos los partidos tienen un discurso histórico de partido. Es decir, tienen todos los partidos militantes adscriptos como amanuenses a registrar la historia oficial de su partido. Por lo tanto, ahí hay un recorte apologético o por lo menos positivo de su accionar, ¿no? ¿Qué dicen los radicales de sí mismos en el contexto post de la Ruista? Entonces, bueno, lo primero que dice acá el compañero traidor es, bueno, no lo ponen a Fernando. Sí, no lo ponen a Fernando Larro. Bueno, no sé, vos sabés que yo no sé si no lo ponen porque formaba parte de una coalición, digamos, ¿no? Porque, pero bueno. Pero a Carrió la ponen, en algún momento Carrió aparece Carrió, así que... A Carrió la ponen, tenés razón. A Carrió junto con Stolbizer la ponen, ¿no? Junto con Stolbizer. Dicen, bueno, algunos se fueron del partido, nos abandonaron. Pero ¿qué sacan de ese video? ¿Qué dicen los radicales de sí mismos? ¿Qué vienen a traer los radicales a la historia? Se igualan con la democracia. Yo lo vi, son los demócratas del país. Para mí también un poco en oposición a presentar, como siempre, al peronismo como los autoritarios y los antidemocráticos. Bueno, pará, Leandro, pero no te se ves. Para que hay una vida antes del peronismo, che. Pero no lo mencionan al peronismo, ¿no? No lo mencionan. No, pero yo digo, hago esa lectura. Se presenta como los democráticos, si son River y Boca, que más o menos tampoco hay que ser, no hay que digo, nada del otro mundo. Romina, ¿vos lo viste? ¿Qué te pareció? Sí, profe, yo lo vi. Justo estaba hablando de eso con mi marido. Lo vi y lo que me pareció es que casi me convencen todos. O sea, por momentos fui radicalista, fui anarquista, fui comunista. Es como que todos cuentan a su favor, ¿no? Lo suyo, obvio. Esperen un cachito, vamos a diferenciar, ¿eh? Vamos a diferenciar. El recorte del radicalismo habla a los radicales de sí mismos. En el resto de los videos, ojo, en el resto de los videos aparece Di Meglio, aparece Roy Ora, el que organiza ahí trata de ser neutral, es decir, esos programas que algunos son recortes socialistas y anarquistas, en general, diría que intentan la neutralidad, se paran en un lugar bueno, voy a presentar una estructura histórica. Me parece que en el caso de Camarero y de Castillo, ellos dicen, yo voy a contar la historia de la clase obrera. Por lo tanto, todos los que están frente a la clase obrera son otros. Ahí claramente es así. Están hablando de la historia de la clase obrera. Eso es muy interesante porque nosotros tenemos que tomar la historia de la izquierda, pero la historia de la izquierda tiene esta particularidad. Es muy difícil encontrar un historiador que no haga historia de partido o no haga una historia que en general o sea muy analítica y baje la Biblia marxista como un catecismo, que es como un parámetro histórico que no nos da lugar, o que nos plantea un escenario apologético. Están los otros, el imperialismo invasivo, la burguesía, etc. Entonces, ahí lo que nos está narrando es quiénes somos nosotros, cómo nos constituimos como un sujeto. Es importante esto por distintas razones, pero los tenemos que tomar como fuentes secundarias, digamos, digamos, en el caso de Hernán Camarero, por eso me interesa tanto que ustedes lo escuchen, porque después vamos a leer otros recortes y ustedes pueden ver una diferencia entre lo que dice Adelman, lo que dice Suriano y a Camarero que lo pueden escuchar tomando mate, no sé, una tarde, y sí, bueno, hay cosas que ahí de Camarero suenan desde un lugar que les va a hacer ruido o no. Eso me parece que es una textura muy interesante. Bueno, ¿qué palabras podemos recoger del video de radicales? Vos dijiste demócrata y vos, Romina, no me dijiste nada. Pero hay otras palabras que son muy fuertes, que yo dije, cuando lo vean... También, bueno, tiene el igualitarismo y las autonomías municipales y provinciales. Querían retomar esa cuestión. El voto, el sufragio, Bien. que primero lo trataron de hacer a través de Bartolomé Mitre. En la cancha, creo que fue Pelota Paleta, la famosa convención. Y después, bueno, Bartolomé Mitre, cuando se va hacia Europa.
queda la línea revolucionaria, que querían terminar con este unicato, digamos, de, de representación. Bien, Pero se presenta primero como una fuerza juvenil, después va incorporando gente más grande, y digamos, los tres pilares eran el igualitarismo, democracia, sufragio, digamos, y autonomías de los distritos municipales y provinciales. bien. Escuchen, en el video no dice todo esto, Jorge le está metiendo algo de su lectura y de su conocimiento. El tema de las autonomías y la defensa de lo comunal es cierto, me parece que en el video en algún momento lo detallan, pero particularmente en el video aparece la reparación social. Dicen, los radicales lucharon por el sufragio, un poco lo que dice Leandro, el sufragio lo podríamos equiparar a la lucha por la democracia real. Si antes había fraude y se volcaban las urnas, el radicalismo estuvo detrás de una lucha para obtener el sufragio libre. ¿A qué llamamos sufragio libre? No hacer trampa en las elecciones, digamos, ¿no? Y que votaran aquellos que no estaban habilitados a votar, porque en realidad, como era un voto no obligatorio, evitando la violencia, las elecciones eran muy poco participativas. Podemos dejarlo en este lugar. Entonces, ahí hay una primera idea. El radicalismo viene a constituirse en una de las fuerzas que anima la historia argentina. De hecho, empiezo por acá charlando con ustedes porque me parece que todos ustedes tienen un recorrido del radicalismo. Yo sé que en estos tiempos el radicalismo está en su peor momento y resulta como muy, muy ilevantable su legado histórico, pero por eso les puse el video para que podamos recuperar el tramado histórico de lo que dicen ellos de sí mismos, pero lo que decían ellos y lo que hicieron ellos en el contexto en el que los tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, digo, lucharon por el sufragio y por las autonomías comunales, regionales, etc. Digamos que ahí los radicales aparecen como diciendo, nosotros éramos federales y nos oponíamos al centralismo del Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Nos oponíamos a don Julio Argentino Roca y a don Juárez Selman, y a don Miguel Juárez Selman. Tomémoslo hasta ahí. Luchamos denodadamente por la representación genuina, el sufragio libre. ¿Qué más? Hay otra línea en el video que es llamativa, que yo pensé que les iba a hacer ruido. Declaman a lo largo de todo el video acerca de la austeridad y la vuelta a la vida bucólica de los hombres que habían pasado por la presidencia. Es decir, presentan a don Humberto Ilía pateando una pelota después de su presidencia, lo presentan a Alfonso también, terminando su... Digamos, los radicales resisten el paso por la actividad pública sin las denuncias de corrupción. Ahí aparece como una línea, creo que hasta utilizan la palabra de decencia y austeridad, es decir, aparecen como a ver, el republicanismo del primer liberalismo del siglo XVIII y XIX decía, los actos de la República tienen que ser públicos y, digamos, existe... Profe, Sí, dice respeto institucional, defensa, igualdad, ética, bueno, fuerte sí, vocación de gobierno, habla de esas cosas. bien. Bueno, esa austeridad, digamos, servicio público como consideraciones del republicanismo original, parecen ser uno de los tramados conceptuales de lo que el radicalismo viene a proponer. Yo les mandé, bueno, ese pequeño archivito, yo sé que se los mandé a destiempo, pero un poco retomando lo que estábamos viendo, discúlpenme que vamos a presentar... a ver si lo encuentro, ¿no? Las charlas de Botana, Juan, más que luces y sombras sobre Roca, eran todas luces.
Yo vi pocas sombras sobre Roca. No, pero bueno, eso me parece que lo tenés que mechar un poquito con. Bueno, pero a mí me parece que está bien Natalio Botana, lo que decíamos en la clase pasada, ¿no? Me parece que Natalio Botana, si vos lees El orden conservador, digamos, presenta a Julio Roca en ese periodo. Lo que uno diría es, a Roca lo impugnamos, como decíamos el otro día, a partir de, bueno, de lo que charlamos al final de la clase, es decir, a la recuperación de un sujeto histórico que llamémosle pueblos originarios, masacrados o invisibilizados. Entonces, esa recuperación es un poco ucrónica. Lo que tenemos que recuperar es, bueno, a ver, Roca vivió en esta época. ¿Qué le pedían los contemporáneos a Roca? ¿Cuál era el programa que le pedían los contemporáneos a Roca? El malón y el asedio sobre la frontera de expansión agrícola y ganadera. ¿Era la voz mayoritaria? Bueno, en ese caso, no es Roca, es la época, y Roca en todo caso es el adalid del positivismo, pase administración o orden administración, de esa avanzada. Pero, y Juan, y la Constitución del 53 no decía otro trato para los indios, o sea, ya había gente que años atrás ya pensaba tratarlo de otra manera, o sea, no era el único. Para mí fue el grito que le convino a él escuchar para poder llevar adelante su plan económico. Escúchame, Leandro, el punto es este. Este es el problema que yo veo en este tramado que haces vos, su plan económico. Lo que yo creo que hay que inscribir a Roca en un contexto de época donde los proyectos políticos, ¿cuáles eran? Escuchen, lo que hablábamos el otro día, ¿cuáles eran los proyectos políticos? Establecer un marco de expansión e integración con el capitalismo internacional o no. Entonces, ahí hay un consenso de época. Esto Sí, es tenés razón. lo que en todo caso me parece que es una fuerte negación a Roca, son de algunas autonomías provinciales que lo resisten. El 90 claramente se le presenta al roquismo como una primera. Entonces, el radicalismo como principal grupo oponente a Roca, digamos, el roquismo, como dijimos el otro día, el roquismo fue muchas cosas, pero digo, si fue el roquismo algo, fue el consenso del liberalismo conservador de que había que expandirse, que había que entregar seguridad a los capitales que venían de afuera. Es decir, ahí no hay demasiadas cortapisas, no hay un proyecto que se oponga al roquismo en términos de no avancemos en este sentido y expandámonos en este otro. Entonces, me parece que en esos proyectos las voces que defendían a los aborígenes en su época son inaudibles, son mucho menos poderosas, no cobran cuerpo en el registro de la agenda del momento, pero no lo cobran acá, en la Argentina, no lo cobran en los Estados Unidos, no lo cobran en Europa, no lo cobran en ningún lado. Es decir, los estados y las clases y las élites se expanden contra las poblaciones originarias en todo el planeta, digamos, ¿no? Es decir, por eso acá a escala de la neutralidad lo que tenemos que pensar es dónde hubo otros proyectos de época. No le vayamos a cargar a Roca la agenda que nosotros tenemos de defensa de los naturales acá en el siglo XX. Porque en ese momento lo que había un estatuto racial. Entonces todo el mundo pensaba científicamente que los naturales eran incapaces, eran menores, los consideraban a la minoridad, había que civilizarlos. Entonces, sanitarismo, cientificismo biologista y roquismo se unen, si ustedes quieren, pero no solo en el roquismo como un mal argentino. Ahí hay un problema digamos, de época, es el positivismo, es el marco del imperialismo expansivo, y está claro lo que yo digo, Roca es el proyecto de la clase terrateniente para expandirse y tomar esos territorios, a la vez que la expansión de la jurisdicción nacional y si ustedes quieren, la incorporación de la Patagonia como un territorio. Digo, me parece que esto hay que plantearlo. Si uno dice que Roca no escuchó a los que defendían a los aborígenes, estás mintiendo, porque lo que hay que mostrar es qué voces decían que a los aborígenes. La Constitución decía, escuchen, sí, el Congreso del año 13 decía que no había más esclavos, y los esclavos le pedían por favor a sus amos que no querían ser liberados. Y tuvimos esclavos hasta la Guerra del Paraguay. Entonces, lo que digo es,
ahí tenemos la legalidad, tenemos la legitimidad y tenemos las prácticas y el ideario de la época, ¿no? Pero bueno. José Hernández en el Martín Fierro no puede ser una voz. Mirá, José Hernández, pues me lo sacaste. José Hernández es un personaje que hay que traer a la palestra, en este caso, ¿no? Lean el Martín Fierro. No hay razón más definitiva, y yo no lo quise decir porque si no van a decir, este es un antinacionalista. Es decir, no hay una voz más poderosa que el Martín Fierro para decir que aquel que tenía un periódico y que se oponía a los terratenientes de la época, siendo también él uno de ellos, pero estableciendo un marco de defensa de los naturales, llamémosle, a ver, visibilizaba el fenómeno de expansión del poder centralizador del Estado frente a los vulnerados. Llamémosle, ¿quién era el vulnerado? En el Martín Fierro. El perseguido, que era en todo caso un paisano que lo perseguía el juez de paz, que iba al fortín y que finalmente se iba. ¿Se iba a dónde? Con los que no tenían alma, con la indiada. El Martín Fierro dice claramente cómo tuvo que matar un aborigen que había matado y maltratado a su mujer. Busquen esas cuartillas de Martín Fierro donde el indio aparece como un ser deplorable. No vi ningún texto de la literatura argentina que presente al aborigen, al indígena, al que estaba enfrente, digamos, de la frontera, como un ser más deleznable. Me parece que Hernández es el peor ejemplo para pensar la defensa. Sí es la defensa del paisano perseguido, pero nunca es para proponer, desde el Martín Fierro, escribió otras cosas, pero nunca para defender la cuestión de una protección del aborigen en la época. Hernández se puede tomar como un antecedente si ustedes quieren, de los patrones vernáculos del futuro nacionalismo. Pero me parece que más que oponerse, se abona la idea del consenso que hay respecto de que hay que avanzar contra los naturales. Wow. El problema es, había que avanzar. ¿Cuál era el proyecto para avanzar? Integrarlos. Ahí hay algunos trabajos, pero son mínimos. ¿Quién pensaba? A ver, hay textos de sobra para mostrar cómo todos se encontraban que la distribución de los aborígenes, dividiendo la familia para entrar en los hospicios, en las escuelas, en los empleos, era, una fiesta de la civilización. Este es un consenso de época. Ustedes podrán decir, ¿era un consenso de la élite? Sí, pero era un consenso también del gauchaje, porque entre el gauchaje, digamos, el escenario del aborigen es por lo menos trillado. Ahí me parece que hay, como decíamos el otro día, habría que ver los periodos, ¿no? Lo que hablábamos de Mandrini, ¿se acuerdan? ¿En qué periodo eso es posible? ¿Y en qué marco, digamos, en los años 40, 50, 60? Ahí me parece que el ítem que sale de nuestra bibliografía es el malón. El ítem es el malón. ¿En qué medida esa sobrevivencia por la necesidad de un recurso que tienen que saquear es expoliada ante la necesidad que tiene el patrón civilizatorio de expandir sus tierras para el modelo agropecuario? Ahí hay un recurso que está obviamente disputado y que responde a una sobrevivencia marginal. Acá hay luces y sombras. Hay quienes estudiaron bien el fenómeno y bueno, dicen, bueno, Sayhueque, por ejemplo, en Neuquén tenía un proceso, y los pehuenches, más allá, del lado de la Araucaria, tenían un sistema de cultivo, digamos, esos eran los que mandaban, los que se expandieron de Chile y ocuparon la zona del norte de la Patagonia, los más violentos, los que generaron la Confederación, Cafulcurá, Mucurá, etc. Ahora, digo, este es un fenómeno que algunos historiadores y algunos estudiantes años anteriores me presentaban como la idea de los 3 estados. Me decían, Juan, hay que pensar que en la Argentina hubo un momento donde había 3 estados. Estaba la Confederación, estaba la provincia o el estado de Buenos Aires y estaba la Confederación de las tolderías, llamémosle, ¿no? Estaban los pampas, los ranqueles y estaban los cacicazgos para el lado de la cordillera. A mí me parece una hipótesis débil esa.
¿Había acuerdos? Sí, había acuerdos por comercio, había múltiples acuerdos. Acá el problema, para explicar más o menos desde el punto de vista no personalista de la cuestión, sería en qué medida los proyectos de expansión necesitaban esas tierras. Y lo otro es, en qué medida el marco defensivo se sostenía. Lo que les decía el otro día, San Rafael, Río Cuarto, Junín, Melincué, Azul, es una línea de frontera que se mantuvo 2 siglos, ¿no? Bueno, hay un momento donde la expansión sobre esas tierras es una necesidad, pero también es una necesidad la defensa. Entonces, acá hay que mirar esa dialéctica. ¿En qué medida el malón y el patrón de avance del Estado argentino se dan entre los años, yo creo que fundamentalmente cerca de los 70, ¿no? Entre el 70 y el 80 se da, y bueno, Roca es el protagonista de esto, pero yo diría que digamos, no hay que convertirlo en un Profesor, villano. ¿me permite un comentario súper inocente? Sí, como por el cual ya pido permiso? Dale. Pido perdón, quiero decir. Uno se para delante del indio y le mete un balazo. Es un negro grandote, sucio y peligrosísimo. Incluso hasta con la mina se para delante de la mina y le mete un balazo. Pero para meterle el balazo a un pibe hay que ser especial en cualquier época. O sea, a los chicos, porque los tipos barrían con todo. Sí. O sea, hay que ser especial. O sea, yo sé que es ingenuo mi pensamiento. Yo entiendo todo lo que usted dice. Pero para pararse delante de un chico y meterle un sablazo, hay que ser un hijo de puta. En Ahora, cualquier época. Alexi, escúchame, Alexi, pensarlo así. Tratemos de pensarlo. Es complejo, pero tratemos de pensarlo. Estaba el estanciero en su chacra, estaba el estanciero, y viene el malón y le lleva a la mujer. No le llevaba a una mujer, arriaban con todas las mujeres y hacían desastre, prendían fuego. Entonces yo digo, parate en ese lugar, como te paraste en este. Lo que pasa es que yo entiendo la empatía con el débil, llamale, que es como, es una resistencia al que ganó, la voz de los derrotados. A mí me parece que es interesante la narración de ese objeto, pero lo que digo es recuperar el malón como un proceso no narrado. Si nosotros naturalizamos el malón, lo que no estamos contando, no estamos dándole cuerpo o entidad es al desarrollo de una población marginal que el Estado argentino no reconoció. Entonces lo que digo es, acá tenemos que hacer jugar esa población marginal que sobrevivía con un recurso disputado con la estancia, un comercio hacia el Pacífico y la incapacidad que tenía el Estado argentino, porque todavía no existía, de controlar ese tráfico comercial, ese contrabando, en una línea de fronteras que es necesario ampliar. Entonces, digo, ese es el marco. Después, lo que digo es, villanos hay. El problema es que si nosotros nos manejamos por la línea de civilización y barbarie, me parece que si la tornamos, ¿cómo decirles?, muy ideológica, terminamos en un problema. Yo les voy a plantear esto, miren. Si yo les digo ahora que en África hay muchos musulmanes que están infibulando a las jóvenes, les estirpan el clítoris porque el Islam manda esto. ¿Ustedes ascriben a los derechos humanos o no? ¿O ascriben a los derechos humanos en Argentina? Sale un antropólogo y dice, no, tenemos que respetar los derechos culturales del pueblo porque tienen autodeterminación. ¿Luchamos por los derechos humanos o no? Yo personalmente soy partidario de ir a cagarlos a patadas. Bueno, entonces lo que yo digo es, la difusión del marco civilizatorio, aunque esté en un marco cientificista, ¿no anima a pensar en términos evolutivos? Digo, los aborígenes que morían de enfermedades, despejen el hecho de que estos los mataron ya sin que se enfermaran. Pero quiero decir, los patrones de incorporación de la población marginal, y con esto estoy diciendo, cuando uno integra poblaciones que no pertenecen al marco, comillas, civilizatorio, que no reciben servicios del Estado y demás, uno ve potencialmente muy saludable y festeja que se los eduque, que se los proteja, que se les brinde servicio de salud y demás. Ahí yo veo
como una pérdida de la conceptualización histórica. Es decir, hay que establecer el marco en el cual nos movemos. Y ese marco claramente es un marco racista. Las consideraciones que la élite tenía respecto, escuchen, respecto de qué valía un ser humano, estaban potencialmente pautadas por la dotación genética. Y esto no es que lo decían los argentinos. Busquen cualquier texto de los autores del positivismo de fines del siglo XIX. Es decir, la jerarquización social y la estructuración social estaban dadas por ese marco que hoy consideramos deplorable. Juan, ¿te hago una pregunta? También. Sí. Más allá del contexto claramente eugenésico, digo, el darwinismo, que es claro, digo, que viene decimonónico y está muy presente, no es adjudicable exclusivamente a Roca. Sí es cierto que quizás ante un conflicto hay dos opciones, digo, el conflicto claramente estaba, al analizarlo no podemos, hay que pretender cierta objetividad, entonces no podemos pararnos a priori de ninguna postura, o por lo menos es el ejercicio que entiendo que proponés. Yo lo que creo es que había una aproximación, porque de hecho la hubo, la primera campaña del desierto, que es la de Rosas, si bien obviamente fue una campaña violenta y si bien obviamente avanzó el Estado argentino y también se hizo con las mismas intenciones de ampliación de la frontera agrícola, creo que en estas gestualidades que la primera campaña del desierto tuvo con Rosas de hacer una especie de don y contradón, de intercambio de regalos con los caciques, establecer cierto diálogo, no digo que sea una cuestión ideal, digo, claramente la intencionalidad de fondo era ganarle tierra y cultivarlas y correrlos, digo. No estoy hablando de un Rosas benevolente, pero sí en la forma me parece que había un ejemplo previo de diálogo, de consenso que de alguna manera restringía la violencia con la que después Roca sí efectivamente avanza. Que también es, digo, quiero que me lo cuentes porque la Sí. segunda parte por ahí la tengo menos clara. Escuchen, yo disculpen que nos metamos acá, entramos en el siglo XIX, pero me encanta. A ver, escuchen, totalmente te entendí, Maxi, está bien. Yo les dije, los remití a Mandrini, hay otros textos, pero digo, sin ir más lejos, el sobrino de Rosa, Mansilla, que es un hombre de la generación del 80, militar, va a la campaña a las tierras de los ranqueles y él dice, estos tipos son civilizados, hicimos una reunión diplomática, tienen dónde sentarse, no hay promiscuidad, en la toldería hay divisiones, nuestros gauchos al lado de estos son incivilizados. Entonces, Mansilla nos está diciendo, ojo con esto. Está totalmente de acuerdo. Está claro que hay en el marco de los periodos de paz e intercambio, no solo esto que dijiste vos, Rosas y Urquiza, todas sus batallas tienen retaguardia y vanguardia formada por avanzadas o retaguardias de los aborígenes, que forman con chaqueta del ejército de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Entre Ríos. Los aborígenes están integrados a nuestras luchas civiles. Había aborígenes y tribus o confederaciones enemigas y amigas. Y el tráfico de galleta, el tráfico de fusiles, el tráfico de caballos, el tráfico tenía como retribución la sal, las plumas, como dije la vez pasada. Ese comercio no se detuvo, salvo algunos periodos. Ahora, Rosas por alguna razón va hasta la isla Choel y les da caño. Y es verdad que Rosas es un periodo donde hay periodos de paz y Rosas lo que genera es, por ejemplo, les voy a contar algo que yo investigué, no me lo contaron. Yo tengo un pequeño trabajito sobre los años que van del 36 al 42. Me pasé 6 meses viendo papeles, varios legajos de Rosas. Me interesaba el bloqueo anglo-francés, 38, 39, 40. Bien, pero leyendo los miles de papeles que tuve que leer, me encontré con que, escuchen bien, en el año 38 le hacen una sonada a Rosas. Ahí estaba Massa,
digamos, el amigo de Rosas, pero que era el jefe de la Sala de Representantes, y su hijo, Ramón Massa, que estaba vinculado con otros ñatos. Rosas, a todos sus... a toda su verticalidad semifeudal que tenía, le pagaba con tierras, los iba convirtiendo de cabos, sargentos, alférez y qué sé yo, les iba dando tierra. Bueno, había dos ñatos que estaban en ese tramado, que estaban vinculados a una sublevación contra Rosas. Recuerden, año 38, pensando en el 39, ¿no? ¿Se acuerdan que Massa apareció decapitado en la Sala de Representantes? Bueno, el hijo, más un nieto que se llamaba Selar Rayam, que finalmente terminé con ganas de vincularme con la investigación de Selar Rayam. Rosa lo manda a buscar hasta Carmen de Patagones, los hace traer a él y a sus amigos, les cortan la cabeza y la cabeza está en una pajarera durante 4 días y todos los días te tenía que formar en azul, que se llamaba 9 de julio, el fortín, toda la miliciada a mirar la cabeza que se iba pudriendo. Lo que les digo es esto, si hay un sujeto del siglo XIX que claramente no se puede presentar como modelo de la no violencia en términos políticos, es Rosas. Rosas es, dentro de nuestros líderes de época, el que usó la violencia y, digamos, con la mayor frialdad que se puede ver. Digo, por eso les digo, el uso de la violencia política en términos del siglo XIX, ¿en qué marco se da? Yo creo que la espectacularidad de Roca, ¿saben cuál es? Roca asume esta especie de Julio César argentino en un marco donde el Ejército Nacional se está corporizando. Es decir, la Argentina tiene un Estado que avanza, hay una gran coalición de provincias y tiene un formidable ejército de cuál es el jefe. Y aparece con su chaqueta. Mientras que Rosa aparece, si ustedes quieren, como un líder gauchesco en el marco de un Estado, en una confederación mucho más débil y en otro proceso de enfrentamiento. Me parece que es lícito lo que vos decís, Maxi, analizado en épocas. Lo que no me parece es que el hilo de esta cuestión sea ¿cómo les puedo decir? Buscar un eje de maximización de la crueldad o de la violencia en términos de violencia política, porque esa violencia política existe siempre como un elemento, es una herramienta del poder político durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX, lo vamos a ver ahora. Esa violencia política no desaparece, se va transformando, es más estilizada, es más mediada, es más mediada. Lo que me parece es que sí, lo que choca, esto lo digo hasta desde el punto de vista empático, choca la disparidad de un Estado que avanza y que aparentemente no hace esfuerzos por incorporar a esas regiones a un marco de la tan mentada civilización, ¿no? Ahora, lo que les decía del resto del 38, el 39, el 40 es llamativo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a ir de tema. Tengo un trabajo, está en la biblioteca del profesor Elizalde, y siempre pensé que lo iba a seguir escribiendo y después pasaron muchos años y un día me encuentro que apareció un librito que se llama Rosas bajo fuego, un libro magnífico de un gran historiador, obviamente, Rosas bajo fuego del 38 al 40, bueno, y ahí se acabaron mis proyectos, pero realmente en los papeles que leí, digamos, la violencia política es un hecho incontrastable y por eso le digo, una cabeza en una pajarera durante 3 días hasta que se pudra y todo el regimiento mirándola, es como un espectáculo para entender de qué se trata. Digo, atemorizar, manipular, dominar a esa soldadesca para que no se vuelva levantisca, tuvo en Rosa, me parece, un ejecutor de un poder mucho más poderoso que el de Roca, pero no te quepa duda de eso. Bien, ahora, dicho desde otro lugar, cuando viene Sarmiento, enemigo de Rosas, indudable, desde un punto de vista política, estratégico, le dice en carta, le dice a sus amigos, y se lo dice a Alberdi, se lo dice sobre todo a Mitre, dice, este loco finalmente nos dejó el mejor legado. ¿Qué era este loco nos dejó el mejor legado? Creo que dice este loco asesino, pero no importa. Este loco nos dejó el mejor legado. Rosa se fue
y dejó 14 provincias con un flor de cagazo a la desunión. Por lo tanto, los que vinieron tenían un trabajo hecho por Rosas desde el 31 por lo menos, hasta la batalla de Caseros, que sus enemigos valoraban enormemente, ¿no? Entonces digo, ¿la mirada cuál es? Si miramos lo macro, hay un ejercicio de Rosas desde el poder que es descomunal, encomiable, desde el punto de vista de cómo dominar, cómo enfrentar a sus enemigos, las estrategias políticas. Ahora, no me parece el eje el tema de la violencia política. Es decir, en eso obviamente hay ardides y logros muy pero bueno, desde el punto de vista, si ustedes quieren, de lo visible, lo de Roca es, bueno, derivamos a Roca de nuevo. Escuchen, volvamos al radicalismo. Perdón, Juan, hasta el peronismo no vuelvo a hablar, prometo. No, que está muy bueno, Leandro. A mí me parece que por ahí esto que nos pasa nos mete en otras ideas, porque, escuchen, podemos hacer el desarrollo de vino Roca, después vino Mirá, en términos políticos. Ahora, ¿qué discusiones tenemos con respecto a la política? ¿Por dónde camina la política? Escuchen, yo les voy a dar 3 o 4 palabras, y ustedes después tírenme con eso a lo largo del programa. La revolución o el golpe. Ahora vamos a hablar, en las clases que vienen, hoy, mañana, de la Revolución del Parque, la Revolución del 93, la Revolución de 1905, hecha por los radicales. Los radicales dicen, en esos momentos donde tomamos las armas y llamamos a todos los ciudadanos que querían la verdadera democracia, se hizo la Argentina. Esto dicen los radicales. ¿Cuál es el argumento para plantearlo desde el lado conservador? Estos radicales eran, en realidad, quienes estaban amenazando el poder legal. ¿Qué decían los radicales? El fraude, otra herramienta política, es un engaño. En apariencia es un sistema representativo, pero en realidad es un engaño. Entonces tenemos el golpe. Tomen la Constitución. Hoy y ayer llama a todos los ciudadanos a levantarse legalmente contra quien conspire contra la Constitución. Es decir, yo me puedo considerar legalmente constituido, legítimamente constituido, para resistir a alguien que está violentando la Constitución. Esto es lo que dicen los radicales. Por lo tanto, para los radicales era políticamente sano y encomiable tomar las armas contra los conservadores, contra Roca y sus amigos. Sigamos adelante. Tenemos fraude, tenemos sufragio, tenemos revolución. Sigamos adelante. Tortura, asesinato político, magnicidio. Si nosotros seguimos sumando esto, yo recién les hablaba de decapiten a este Celarrayán y pongan su cabeza en una jaula y que la miren todos los soldados de azul durante 3 días, hasta que se pudra. Entonces, a lo largo de la historia argentina, tenemos que empezar a desandar esta cuestión. Mande torturar. Que la policía interrogue significa mande torturar. Detenga ilegalmente a un opositor. Fulano de tal es un traidor. Entonces, amerita, obviamente, un atentado homicida que es estilizado como la muerte de un traidor, un avance revolucionario. ¿Cuándo es una muerte que sirve y cuándo no es una muerte que sirve? Si entramos en esa discusión, nos vamos al carajo. Lo que yo digo es, tenemos que tratar de matrizar que la violencia política tiene instancias en donde es un consenso de época y que se convierte, como dice Engels, en la carroza de la historia que pasa sobre los hombres. Si no me interesa ver muertos y me encoge el corazón tanta maldad, tengo que estudiar biología o tengo que estudiar carpintería. ¿Entienden lo que digo? No, en serio. Lo que dice Engels es que las almas bellas sufren por los muertos, pero en la historia, digamos, la historia se construye con muertos. Discúlpenme, ¿no? Que lo diga así. Digo, hay batallas, hay hombres que dan revoluciones, que cargan fusiles por la patria, de un lado y de otro van a caer. Cada cual va a decir que esos muertos son en favor de una causa. Lo que nosotros tenemos que desarmar son esos discursos
y ver los procesos de esos programas que cargan esos discursos, ¿no? Entonces, bueno, les digo esto porque, escuchen, en los últimos años han salido varias sagas de libros que se llaman Historia de la violencia política en Argentina. Marcelo Larraqui, Historia de la violencia política en Argentina. O sea, tenemos que hacer un recorrido para ver quién torturó más, quién encarceló más enemigos, opositores. El tema es ver el programa político, el nivel de oposición, el nivel de faccionalidad y en qué contexto se movía ese escenario, ¿no? Bien, escuchen, volvamos si podemos a los radicales. A ver, yo les estoy presentando acá esta imagen ya bastante remanida, me tiene cansado a mí también esto. Entonces, escuchen, vamos a retomar esta cuestión de lo político en términos de el periodo. El otro día habíamos distinguido dentro de las corrientes conservadoras, ustedes recuerdan, que el roquismo parecía ser todo, pero que en realidad ese pan rápidamente se dividió para los años que van del 89 al 90, claramente en opositores a un nuevo escenario del conservadurismo que fue el unicato. El unicato fue la forma en la cual Miguel Juárez Celman se cerró a la jefatura de Julio Argentino Roca y constituyó un poder dentro del poder del PAN. Bueno, este escenario fue obviamente muy resistido por algunos sectores y, digamos, ¿cómo se va cocinando el periodo? Bien, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho que a partir de las leyes laicas y modernizadoras, el caso de la ley de educación común, el caso de la ley de registro civil, que son claramente secularizadoras, aparece ahí un grupo de católicos que empieza a oponerse a Roca, a Chaval, sobre todo Estrada, Goyena, parece el nombre de calles, pero fue gente que eran el grupo católico, forman los Partidos Unidos, se llama, para oponerse a en la elección del 86. Bueno, la cuestión que los católicos, tengámoslo acá los católicos, resulta que dentro del roquismo van a aparecer también otros sectores que yo les había mencionado, como los modernistas, hombres que dentro del roquismo no estaban de acuerdo con un programa que era, si ustedes quieren, monolítica. Permítanme esto, pensemos que hay dos liberalismos. Un liberalismo planteado en términos de conservadurismo, ahora les explico de qué va, y un conservadurismo planteado desde el conservador, yo les voy a tirar el nombre, se puede tomar desde Bentham, Jeremías Bentham, pero no importa demasiado esa vertiente. Lo que importa es quiénes se los opusieron, los que se consideraban liberales progresistas o liberales reformistas que tomaban a John Stuart Mill. Por ejemplo, uno de los que los toma es Carlos Pellegrini. Pero bueno, ahí aparecen otros, Dardo Rocha y después Roque Sempeña. Bueno, entonces, lo primero que habíamos dicho es, los conservadores en sí mismos no eran todos iguales. Hay algunos que ya tienen un calado ideológico reformista y otros que no. Están los que se habían opuesto al proyecto laicista de Roca, los católicos. Finalmente, el propio Juárez Celman se enfrenta con Roca a partir de su intención de proponer una aceleración del cambio en términos utilitaristas. ¿Qué significaría esto? Juárez Celman entiende que tiene que hacer algunas reformas en términos fiscales, pero fundamentalmente lo que intenta en términos fiscales y financieros Juárez Celman es establecer un mayor control del Poder Ejecutivo sobre el resto de las provincias. Entonces, acá sí hay un elemento de avance del Estado Nacional. Recuerden que el Estado Nacional es joven, es reciente. Las provincias resisten lo que se había impuesto. ¿Qué es lo que se había impuesto desde la Nación? Se había impuesto que las provincias no podían tener milicias, que se iban a poner una moneda nacional,
que había una cantidad de servicios que estaba federalizado y que era potestad del Poder Ejecutivo Nacional. El ejército se terminaba de configurar y avanzaba controlando el control político. Ustedes recuerden que cada provincia controlaba la dinámica interna de los clanes a partir de sus milicias provinciales. Es decir, ese es un poder muy importante que el Estado Nacional les quita. Pero la cuestión del avance de la inversión hace a Juárez Celman pensar que el control financiero le iba a dar un elemento más. Y el banco más poderoso que existía en la Argentina era el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia. Así que lo que intenta Juárez Celman es quitarle poder de crédito al Banco de la Provincia y entonces permite que haya bancos garantidos. Es decir, hay con Juárez Celman una apertura de la especulación en términos de lanzar al mercado moneda garantida por bancos privados. Entonces, esto genera, obviamente, que haya toda una inversión especulativa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que invierte no en la economía real, sino en cuánto se iba a valorizar esa inversión que iba sobre las remesas exportables. Entonces, algunos economistas dicen, es llamativo ver que la corriente utilitarista de la economía, del liberalismo, plantea la faceta más individualista, ¿no? Y más cercana a la renta, desprovista de lo que podría ser una mirada más holística de la sociedad. Entonces, me parece que acá es interesante pensar el periodo de Juárez Celman como el periodo más utilitarista, en donde la renta se despega de este proyecto modernizador de Roca. A mí me parece muy interesante oponer por un momento la figura de Roca y la figura de Celman, además pensando en la jefatura del partido, porque lo que hace Juárez Celman es convertirse en el jefe del PAN a la vez que en el jefe del Poder Ejecutivo. Bueno, el problema ¿cuál es? Que esto lo lanza Juárez Celman a partir del 86, 87, pero en el año 89 esta especulación hace crecer la deuda de la Argentina en forma desmedida. Recuerden que la Argentina es un Estado que se endeuda porque tiene que avanzar con su materialidad, es decir, tiene que avanzar con ferrocarril, es decir, y tiene que devolver con remesas exportables que de alguna manera sostengan este crecimiento. Entonces, la especulación sobre la progresión de Argentina es mayor que la economía real. Con lo cual, cuando esto se convierte en una realidad, es decir, cuando los inversores se retiran del mercado de bienes de valores de la Argentina, es decir, no confían en que la Argentina va a tener el éxito que la inversión ha dicho que va a tener, lo que hacen es retirar los papeles, como pasa en cualquier economía. Uno diría hoy una corrida bancaria. Entonces, durante el año 89, el propio Roca anda por Avenida de Mayo viendo por qué los bancos no abren. Claro, porque lo que no querían era desfondearse. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? La moneda argentina contra el peso oro, es decir, contra el oro, que era el parámetro, como si fuese el dólar, empieza a perder valor en una corrida que genera, obviamente, una crisis fenomenal. En ese contexto de pura especulación, pero de lucha intraoligárquica, Juárez Celman versus Roca, ocurre este creciente malestar donde se va juntando una oposición que no existía, es decir, aparecen sectores de una agrupación política que había sido el Partido Republicano, que había nacido de algunos discípulos de Sarmiento, que fundamentalmente lo podemos poner en la cabeza del Aristóbulo del Valle, muy amigo de Hipólito Yrigoyen. Bueno, este Aristóbulo del Valle, por un lado, acá tenemos una figura, ¿no? Habíamos dicho las clases pasadas que si hubo un sector político que no fue claramente roquista, era Mitre, porque Roca lo único que hace todo el tiempo es tratar de que Mitre no llegue a la presidencia. Y Mitre lo único que quiere hacer en su vida es volver a tener una segunda presidencia. Así que Mitre representa el liberalismo más químicamente puro de la Argentina. Es un liberal
que fundó el Partido Liberal, lo llama nacionalista, y que obviamente se opone a Juárez Celman, Aristóbulo del Valle, más Mitre, más amigos de Aristóbulo del Valle que formaban parte de lo que podemos llamar el Grupo Federal de Buenos Aires. Hagan memoria, después de que Urquiza se pasea por Palermo, ¿no?, y cuelga a todos los rosistas, los mazorqueros, a uno de los que cuelga Urquiza es al padre de Alem, que era un mazorquero de Rosas, ¿no? Así que el hijo Alem es un político de Buenos Aires, federal, que formó parte del alcinismo. Formó parte del alcinismo. Muy bien, entonces, Leandro y Alem, junto con Aristóbulo del Valle, están ahí. Les voy sumando nombres. Estos no serían parte del PAN, no son parte del PAN. Los católicos no son parte del PAN. Mitre no es parte del PAN. Son otras corrientes políticas que no tenemos que naturalizar. ¿Qué hacen esos hombres? Se juntan, pero no se juntan primero ellos. Primero un grupo de jóvenes empiezan a reunirse porque lo que ven es que dentro del poder de Miguel Juárez Celman se está cocinando una nueva agrupación cuyo discípulo dilecto era Cárcano. El hombre que estaba a la derecha de Miguel Juárez Celman era Miguel Cárcano. Y que ya se estaba hablando de una próxima candidatura. Entonces, lo que los jóvenes, liderados por Barruetebeña, dicen ahí en la calle Florida es: estos hombres que están en el poder están absolutamente corrompidos. Están corrompidos de poder, están corrompidos de especulación, no quieren a la patria, no quieren a la nación. Aparecen grandes palabras. Grandes palabras. Sí, estamos en defensa de la nación. Lo que pasaba en la calle es que había una fuerte crisis económico-financiera. La Argentina estaba prácticamente en cesación de pagos con la Baring Brothers. Entonces, en ese escenario y no en otro, se empiezan a juntar hombres que pertenecen a la élite en distintas casas, mientras que en la calle se juntan estos jóvenes periodistas que serían como la Unión Cívica de la Juventud. Este es el primer grupo, Unión Cívica de la Juventud. Lo que hacen es recontraputearlo en todos los idiomas a Juárez Celman, a Cárcano y a todos los que están cerca del unicato roquista. Unicato. A los opositores les interesa igualar a Juárez Celman con Roca. La verdad es que Roca en ese momento está fuera del escenario. Roca quiere cuidar su poder, pero él ha sido desplazado de la jefatura del PAN. Muy bien. Lo que ocurre avanzado el año 90, del 89 al 90, es que empiezan a darse reuniones que, como dijo el compañero Jorge Santini, terminan en un escenario de coalición. Todos los opositores a Juárez Celman se reúnen y forman la Unión Cívica. ¿Qué es esta Unión Cívica? Es una heteróclita suma de líderes de distinto origen. Para que ustedes entiendan, en ese grupo, en distintos lugares estaban Lisandro de la Torre, Hipólito Yrigoyen, Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre, Dardo Rocha. Sí, había líderes para hacer dulce. De todos los... Juan B. Justo. Bueno, ¿por qué se reunían ahí? Porque entendían que era un momento crítico de la continuidad política. Así que bueno, hubo una reunión y una coalición que se trazó objetivos débiles. ¿Los objetivos cuál era? Bueno, reclamarle al gobierno la finalización de un proceso de corrupción, de un proceso de fraude, abrir las elecciones. ¿Se imaginan? En ese contexto hay grandes palabras. Aparecen dos líderes claros que se dividen el auditorio del periodo 89-90. Uno es Leandro N. Alem, que podemos señalar como el fundador de lo que va a ser la Unión Cívica Radical, y otro líder consagrado es Bartolomé Mitre, que es en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Mitre es, obviamente, local. El local es Mitre, ¿entienden, no? Uno diría así: los hombres más conspicuos de la ciudad de Buenos Aires entendían que Mitre era una estatua viva. Bien,
Así que convocaba, pero Mitre a la hora de votar solamente representaba a los cívicos, no al resto de la oligarquía. Muy bien. Bueno, la cuestión es que en este contexto crítico, el proceso avanza por dos lados. Hay un escenario público que es el de los famosos discursos de la cancha de pelota, ¿no? Pero en julio del 90 se establece un marco revolucionario. Si como el gobierno no cesaba Sí, Jorge. No, digo que creo que no solo líderes convocó, sino también una masa obrera, básicamente de inmigrantes, que ante ese periodo también de emisión de títulos, que había una gran inflación, y también como luego, digamos, los juntó también, no solo líderes, digo, sino también de masas. No, está muy bien tu apreciación. Sí, yo me quedé con los líderes, pero digamos, se imaginan que ¿vieron esto? Hablé de la cancha de pelota, ¿vieron? De pelota paleta. Los escenarios más grandes que había en la capital eran esos, porque no había otro deporte todavía. Entonces, los vascos habían instalado el juego de la pelota paleta, entonces eran los escenarios donde se juntaban. Bien, como dice Jorge, había obviamente una masa, llamémosle plebeya, pero urbana, que apoya esto, y obviamente son los que finalmente se van a sumar a esta revolución militar, digamos, ¿no? Lo que hace Leandro en Alem es trabajar sobre algunos líderes del ejército, de algunos regimientos que estaban apostados en la ciudad de Buenos Aires, como para dar el golpe. Así que bueno, en julio del 90 hay un enfrentamiento, hay miles de muertos, hay 2 días de una fragorosa lucha, y finalmente los revolucionarios liderados por Alem no logran su cometido, digamos, ¿no? Entonces, acá ocurre que el general Campos, digamos, es tomado prisionero, y Roca accede al conocimiento de que la revolución está en marcha. Entonces, hay toda una línea interpretativa respecto de si Roca dejó avanzar esta revolución para obtener dos resultados favorables. El primero era que Alem fuera derrotado, y el segundo es que después de esta revolución, Miguel Juárez Celman dejara el poder. Lo que va a hacer Roca al día siguiente de la revolución es hacerle renunciar a todo el gabinete que tiene Miguel Juárez Celman, y obviamente Juárez Celman, absolutamente privado de voluntades políticas, renuncia, y entonces los 2 años siguientes, desde el periodo del unicato, vuelve al poder de Roca. Roca se convierte en el ministro del Interior del vicepresidente, que se convierte en presidente de Juárez Celman, que es Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, como recuerdan, según los hombres que estudian el conservadurismo, es el representante más cabal de ese conservadurismo que podemos llamar smithiano, digamos, más liberal progresista o liberal reformista. Y lo plantean como el hombre, digamos, si hay un intelectual del roquismo, digamos, sería Pellegrini, no Roca, obviamente un hombre de acción. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasa en este periodo? Bueno, en este periodo Carlos Pellegrini lo que logra es un stand-by, diríamos hoy, ¿no? Negocia la deuda en general hace temblar a la Casa Central, y la Argentina, digamos, en este periodo logra, en todo caso, establecer un marco financiero más razonable que detiene la especulación que se había lanzado, que es la fundación del Banco de la Nación Argentina. Entonces, ahí el Estado Nacional se mune del poder de una centralización del crédito, oponiéndose al Banco de la Provincia, que hasta ese momento era el centro del crédito nacional. Bien, vamos a parar un poquito acá. Les cuento algo para terminar este periodo. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Porque es importante el contexto, ¿no? Roca se hace de la situación del contexto y tiene que renovar la sucesión presidencial. Recuerden que las instituciones que había establecido Roca con Alit era la Asamblea de los Notables. Es decir, las 300 o 400 principales familias tenían un representante, se reunían en un teatro,
y de ahí salía el sucesor a la presidencia. Ahora, el problema que le aparece a Roca es que en ese periodo emerge un liderazgo de un joven, Roque Sáenz Peña, líder con otros del llamado modernismo, que era claramente lo más reformista de la época. Bueno, entonces lo que hace Roca es pensar cuál es la fórmula para hacer caer la candidatura de Roque Sáenz Peña. Entonces le proponen a Luis Sáenz Peña, el padre de Roque, que se convierta en presidente de la Nación. Y ese va a ser el candidato que la élite presenta. Acá, déjenme que paremos un minuto y vayamos al otro escenario. El escenario de la Unión Cívica, constituida por dos liderazgos, el de Mitre y el de Leandro en Alem, se parecían bastante poco en una parte de la otra. Entonces, Roca, ¿qué hace en ese escenario? Lo convoca a Mitre a un acuerdo electoral y le plantea la posibilidad de su candidatura. Mitre acepta esta posibilidad de acuerdo con Roca, de hecho acuerda, y entonces se constituye una reunión de la Unión Cívica en donde se lanza un manifiesto que es el que funda la Unión Cívica Radical. Es decir, ¿cuándo nace la Unión Cívica Radical? Cuando Mitre acepta coaligarse, o por lo menos acepta un pacto electoral con Roca, y entonces nace la Unión Cívica Radical, que sería los que no acuerdan que los opositores al régimen sean favorables a un hombre. Todo ese texto, yo les acabo de mandar un fragmento ahí al WhatsApp de ese famoso documento, lo que dicen es, la Unión Cívica no nació para apoyar a un hombre, no lo nombra, pero es Mitre. Nació en realidad para defender ¿qué? Y a lo largo del texto, lo que dice la fundación de la Unión Cívica Radical es, nacimos para defender la República, para defender la ley, para defender la Constitución, para defender el sufragio libre. No menciona ninguna otra palabra. La Unión Cívica Radical se presenta en el escenario discursivo político como una oposición para introducir la pureza constitucional, la pureza legal, la pureza representativa. En todo caso, si uno quiere leer más fino, se presentan como más austeros, se presentan como una continuidad de la política, si ustedes quieren, de servicio a la nación, una cosa por el estilo. De nuevo, cuando uno lee ese texto dice, si esta es la fundación de la Unión Cívica Radical, parece poco. Ahora, ese era el documento. Desde el punto de vista de la acción, ¿qué es lo que propone Leandro en Alem y sus hombres? Los que lo siguen, ¿no? Joaquín Castellano, Marcelo Torcuato Alvear, su sobrino Hipólito Yrigoyen. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, continuar con un ideal revolucionario. Entonces proponen un binomio, una díada, digamos. La causa y el régimen. El régimen es esto impenetrable, que no permite tener una república representativa legítima, y nosotros somos la causa. Miren la palabra, la causa. Bueno, entonces ahí yo creo que ese es el contenido, si ustedes quieren, más bien escolástico, ¿no? El contenido religioso del llamado radical, del llamado de Leandro en Alem. Bien, permítanme que veamos un minutito. Vamos por acá. Si avanzamos acá lo que estoy presentando, ¿no? Fíjense acá, Unión Cívica de la Juventud, Unión Cívica, y el periodo que va de 1891, que es el periodo en el cual se funda con este manifiesto, les digo exactamente la fecha porque no la recuerdo, ténganme paciencia que se me fue el separador, ¿no? ...2 de julio del 91. El 2 de julio de 1891 se funda con ese manifiesto la Unión Cívica Radical. Bien, desde esa fecha hasta el suicidio de Alem, ocurrido en 1896, tenemos como un periodo
originario, ¿no? Digamos, David Rock dice, bueno, ahí tenemos los orígenes del radicalismo. En ese periodo, lo primero que hace Leandro Nealem, después de separarse de Mitre, es empezar a organizar otra revolución. Esa revolución se va a llevar a cabo en 1893, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba, en Mendoza. Obviamente, esa revolución, en el caso de Santa Fe, es muy interesante porque recibe el primer apoyo de chacareros que estaba enfrentado obviamente a los arrendatarios. Perdón, a los arrendadores, a los terratenientes, y ahí hay un elemento que no me lo comentaron, pero si vuelven a ver el video de los radicales, ese que colgué en el Classroom, hay un momento donde aparece la imagen, dice 1893 y aparecen los chacareros, dice el grito de Alcorta. Los radicales se suman a sí mismos el grito de Alcorta como algo que ellos originaron. ¿De dónde viene esto? Que en 1893 la revolución radical tiene el apoyo de estos chacareros que están luchando contra los terratenientes santafesinos, obviamente. Bueno, esa revolución fracasa. Algunas líneas historiográficas marcan que Leandro Nealem culpa a Hipólito Yrigoyen, su sobrino, de ser uno de los que no había apoyado convenientemente la marcha de la organización revolucionaria. Y entre otras cosas, algunos también estiman que en parte, su suicidio 2 años y pico después tiene un poco que ver con esta traición y un poco con el fracaso de la revolución de 1893. Entonces, uno podría decir esto: la Unión Cívica Radical nace como un intento de llamamiento al civismo contra la corrupción del régimen. Ellos se autodefinen como la causa. ¿Cuál sería la causa de la pureza eleccionaria, de la pureza republicana, de la búsqueda de un ideal democrático? Y lo hacen a través de la revolución. O sea, resistir con las armas frente a este poder omnímodo y fraudulento es legal. Es lo que tenemos que hacer como servicio a la patria. Bien, en 1896, entonces, tenemos la primera etapa del radicalismo. Paremos un poquito acá. ¿Qué es lo que ocurre en el contexto del régimen, digamos, ¿no? Para llamarlo como los radicales lo llamaban? Bueno, don Luis Sáenz Peña tiene 3 años en la primera parte del periodo porque renuncia. Es un periodo muy crítico. Las consecuencias de la revolución radical no permiten que el gobierno se estabilice. De un lado, Julio Argentino Roca, y de otro lado, los enemigos que le van apareciendo a Roca también, en el caso de Dardo Rocha, me olvidé de nombrarles a Bernardo Irigoyen, que es otro participante de la élite, que se va a sumar al radicalismo, ¿eh? Acuérdense de este nombre porque es muy importante. Bernardo Irigoyen. No se confundan con Hipólito. Bernardo tiene I latina, Irigoyen, Hipólito se cambió la I, se puso la I. Muy bien. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? El gobierno de Luis Sáenz Peña fue por demás inestable. Lo primero que hace Luis Sáenz Peña para mantener equilibrio al interior de su gabinete es convocar a uno de los hombres amigos de los revolucionarios, que es Aristóbulo del Valle. Lo pone en el Ministerio del Interior, ministerio político, para ver si logra cierta estabilidad. Esto obviamente no logra. ¿Qué es lo que pasa en esos 3 años, de 1893 a de 1892 a 1895? Bueno, todo el tiempo se está esperando una recidiva radical. El marco político tiene ya establecido una oposición entre radicalismo revolucionario y el escenario de la continuidad del régimen. Ese me parece que es el estadio natural. Ahora, no perdamos de vista la sincronía. ¿Qué ocurre yendo a la base del sistema? Uno de los que yo les mencioné, Juan B. Justo, que estuvo en las reuniones de los mitines de 1889, 1890, y los hombres que lo acompañaban, digamos, ¿no? Funda
con otros, el Partido Socialista. 1896 se funda el Partido Socialista. Les voy a mandar el primer documentito, un fragmento, ¿no?, de la manifestación de fundación del Partido Socialista. ¿Qué decían los socialistas que iban a hacer? Muy bien, entonces, este es el contexto. ¿Y el otro contexto cuál es? El anarquismo creciendo y avanzando sobre el escenario de la militancia de emergencia, en un marco creciente de inmigrantes que pueblan la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en 1895 renuncia Luis Sáenz Peña, luego de un vacío de poder muy importante, lo abandona Julio Argentino Roca en su sostén, y el vicepresidente Evaristo Uriburu continúa el periodo. Evaristo Uriburu es un mitrista, termina el periodo 1898, y previamente a este periodo, la inestabilidad es leída por algunos de los historiadores políticos como un juego de Roca, un nuevo juego de Roca. Recuerden que a Roca lo llaman el zorro, ¿no? Es decir, un hombre muy hábil en términos políticos, vuelve a encumbrarse como candidato, luchando contra los modernistas, luchando contra los rochistas, y ya enemistado con Pellegrini, que funda un PAN autónomo. Así que pellegrinistas, rochistas, ya no forman parte. De cualquier modo, Roca logra ser nuevamente elegido. No vamos a repetir acá que existe violencia, que digamos que esto es un acuerdo de cúpulas, y que en realidad, si ustedes quieren, las candidaturas que son rivales cuentan solamente para el escenario de la época. Se inicia el segundo periodo de Roca, 1898-1904. Este es un periodo muy importante por diversas razones, en términos de la constitución de una mirada del régimen hacia los problemas de lo que podríamos llamar escenario social. Perdón, profe, ¿qué periodo dijo que es el de la segunda presidencia de Roca? ¿1898? 1898-1904. Miren la pantalla, está acá desplegada. 1898-1904. Bueno, es muy importante acá una doble situación que comienza a darse en el régimen. Para esto vamos a leer, yo les voy a mandar un fragmento de Joaquín B. González, El juicio del siglo. Joaquín B. González, junto con Indalecio Gómez, son dos de los hombres en ministerios de Roca, de este periodo, muy importantes. ¿Por qué? Porque son los hombres, diríamos, de la vanguardia del cambio dentro del régimen. Joaquín B. González, decano de la facultad, un hombre, digamos, de lo que podríamos llamar lo más granado de la intelectualidad de la época, entiende que hay que hacer una reforma electoral. La primera reforma electoral, digamos, de lista completa, se realiza en 1901-1902. Producto de esa discusión, debate y cambio electoral, es que por primera vez un socialista llega al Parlamento argentino, ¿no? Palacios, Alfredo Palacios, por el distrito, la circunscripción de La Boca. Esto, digo, es muy importante en términos de que entender cierta flexibilidad que existía en esta doble oposición. El régimen estaba asediado por un sector de la oligarquía, suboligarquía, que quería ocupar el poder, el radicalismo. ¿Por qué digo oligarquía, suboligarquía? David Rock, en sus páginas, cuando lo lean, van a ver que hace una desagregación de la estructuración social de la Argentina y entiende que la Convención Nacional, acá un punto aparte, el radicalismo trata de organizarse como un partido moderno. ¿Qué significa esto? De la misma manera que los partidos liberales o conservadores de Europa y de Estados Unidos se habían formado, tenían una convención nacional, es decir, representantes de las distintas circunscripciones del territorio que se juntaban en un órgano colectivo máximo. Y después había convenciones provinciales. Esas convenciones provinciales, a su vez, tenían desplegado en el territorio unidades mínimas, comités. Muy bien, lo que dice David Rock es: la Convención Nacional estaba poblada de grandes terratenientes. Las convenciones provinciales en general presentaban propietarios medios, pero
de esta organización partidaria, lo que terminaba completando el escenario de adherentes al radicalismo era una nutrida masa de pertenecientes a la semiburguesía, burguesía y cierta parte de la plebe rural y urbana. En buena medida, David Rock los va a ir acercando a una buena pregunta si ustedes leen a Rock a través de Adamowski. ¿En qué medida el radicalismo incorpora buenas partes de esa clase media que empieza incipientemente a desplegarse? Es decir, había trabajadores en el sentido de organizadores de la clase obrera que adhirieron al radicalismo. Bueno, la respuesta de David Rock va a ser más bien no. No en esta época, digamos, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? En este periodo parece haber una plebe más media y cercana a la burguesía. Eso, a ver, me adelanto un poco para completar el concepto. David Rock dice, cuando Hipólito Yrigoyen se convierta en el líder del radicalismo, y ya en la primera década del siglo XX, claramente el radicalismo se va a ampliar en términos de plebeyización. El radicalismo va a tener un cuerpo mucho más nutrido de adherentes que podríamos llamar plebeyos. Permítanme el neologismo plebeyo como todo aquel que no pertenecía a un marco identitario burgués o del régimen o conservador. Muy bien, volvamos al redil. Entonces, lo que les decía era, bueno, en este periodo acontecen dos situaciones dentro del régimen. Roca, por un lado, permite la reforma electoral como si fuese abrir una válvula ante la gran expansión de la organización obrera, entendiendo que la representación territorial de algunos sectores era indispensable para nutrir de cierto matiz, si ustedes quieren, de minorías el Parlamento. No había más que esto. Si ustedes quieren, era un costado de válvula de escape abierta. Por el otro lado, el roquismo va a inaugurar lo que sería la segunda línea de avance del Estado. Va a generar estudios sobre la situación social. A ver, ¿qué era lo que pasaba al comienzo del siglo? Un nuevo ítem de la iglesia y un nuevo ítem de cierta parte de la burguesía era por qué razones en la Argentina había explotado la cuestión social. ¿Qué era la cuestión social? Bueno, una cantidad de sectores trabajadores que amenazaban el poder político reclamando derechos que no estaban en ninguna agenda pública. Los derechos del trabajo, los derechos a distintas situaciones de hábitat, de maltrato, en fin. No hace falta avanzar sobre esto, ¿no? Entonces, Juan, te hago una pregunta. Adelante, Ernesto. En este periodo, ¿no? En esta época en la que estamos hablando, y con lo que vos estás comentando de esta explosión social, si se quiere, ¿alguien o algún partido que se va a ocupar del tema? Porque hasta ahora lo que venimos, por lo menos lo que yo vengo entendiendo, es que como que están muy disociados. Una cosa es lo que pasa, suponte, en el gobierno o en el Congreso, si se quiere, y otra cosa es lo que pasa en la calle. ¿O estoy agarrado de medio a medio? No, me parece que te perdiste una clase, Ernesto. Lo presentamos. Puede ser. No importa, pero lo repetimos, es válido, lo vamos a seguir charlando. A ver, vamos a decirlo fácil. A partir de 1870, ya claramente en la Argentina, vamos a decirlo más todavía, los amigos de Mitre, de Bartolomé Mitre, uno de sus amigos, Garibaldi, es mazziniano. ¿Quién es Mazzini? Bueno, luchan por la integración italiana. ¿Con qué objetivo? Bueno, son
antipapales, son anticlericales, son liberales. Ahí el liberalismo tiene una matriz revolucionaria. En Europa tiene una matriz revolucionaria. Luchar contra los imperios. Lo que hace el liberalismo, luchar contra las clases terratenientes, contra los yankers, contra el clero, la aristocracia. Ahora, a partir de ese momento, la Argentina siempre recibe las vanguardias exiliadas o expulsadas de Europa. No mucho después que Garibaldi y sus amigos llegan a Argentina otros italianos que también eran los que luchaban contra la monarquía y se instalan en Argentina. Lo primero que hacen, ¿qué es? Empiezan a editar sus periódicos en lengua italiana con la difusión de sus propuestas revolucionarias. La Italia unida, la Italia contra el papado, etcétera, etcétera. Un tiempo después llegan otros sectores más cercanos a los 80 que traen el ideario anarquista y el ideario socialista. Lo que dice Bayer y lo que dicen la mayoría de los que estudian el fenómeno es que las ideologías defensoras de la explotación al trabajo las traen en su mochila pioneros europeos. O sea, la traen acabada, traen a Marx en la mochila, otros traen a Bakunin, otros traen a Kropotkin, otros traen a Proudhon, es decir, otros traen a Bernstein. Ahora después lo vamos a ver esto en una presentación sobre el marco ideológico europeo, digamos, pero lo que traen es una ideología acabada. ¿Qué hacen? La empiezan a desenrollar en la Argentina a favor de que lo que ocurre en Europa se puede trasvasar al escenario argentino. Ahora, en la Argentina, ¿qué ocurría? Había una explotación, eso es indudable, pero en la medida que la población explotada crece, que esto ocurre en el periodo que va, si ustedes quieren, de 1880 y tanto hacia final de siglo, en ese periodo los saldos inmigratorios crecen. Y en ese periodo también crece, obviamente, el maltrato, la falta de hábitat y distinto tipo de opresiones. Todo ese tipo de opresiones va generando una escalada. Esa escalada, ¿cuándo se da? Esa escalada empieza a darse a partir de fines de los años 90, 1888 por ahí. El 1 de mayo se va a conmemorar en la Argentina con una manifestación pública de algunos miles, pero cada 1 de mayo va a ser creciente. Para que vos entiendas, Ernesto, el Partido Socialista nace de el ingeniero Lallemant, Juan B. Justo, el padre de Alicia Moró, el marido de Justo, y otros, Dickmann, Repeto, etc. ¿Quiénes eran esos ñatos? Eran o alemanes llegados de Alemania, o en algunos casos, algunos franceses o algunos italianos. Había por lo menos 4 grandes centros socialistas, pero el más importante fue el alemán, que se llamó Borgwars, ¿no? Entonces, los del Borgwars generan el primer gran círculo que funda el partido, 1896. ¿Cuál es el ideario de ese partido socialista? Bueno, tenemos que defender a los trabajadores, para decirlo llano. ¿Y eso cuándo ocurre? 1896. O sea que en el Parlamento argentino, a partir de la reforma de Roca, de Joaquín B. González, ya hay alguien que alza la voz por los explotados, por el capitalismo y el imperialismo y los derechos laborales. Si hay una persona que integra los discursos sobre los derechos del trabajador en el Parlamento, es Alfredo Palacios, digamos, ¿no? Creo que debe ser el socialista que más años tuvo como diputado y senador. Bueno, es el primer diputado de América Latina que ingresa a un parlamento. Eso es a partir de que el Partido Socialista nace y rápidamente se organiza para ir a elecciones. Ahí hay un elemento muy importante para oponer a los socialistas respecto a los anarquistas. Los anarquistas, obviamente, son ácratas, no creen en ningún tipo de gobierno, no creen en ningún tipo de autoridad, no creen en ningún tipo de ley. Por lo tanto, el anarquismo lo que hace es estar en la calle junto a los maltratados, a los oprimidos, a los perseguidos, a los explotados. Ahora, el anarquismo cubre todo tipo de opresión. La opresión a la niñez, la opresión a la mujer, la opresión a los trabajadores.
O sea, carga contra la iglesia, contra la escuela, contra el Estado, contra los policías, contra los militares. El anarquismo es una militancia de emergencia. Recibe, ayuda y acompaña en las luchas a los desplazados de cualquier región, los recibe en las organizaciones, les da cobijo, y obviamente lucha no solamente en la organización de la clase obrera, con la formación de sindicatos y centrales. La primer gran central sindical es anarquista, pero ocurre ya en siglo XX, la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, no República Argentina, Regional Argentina, ¿no? FORA. Muy bien, socialistas y anarquistas participan de la defensa de los explotados, pero no tienen el mismo programa. El socialismo entra al Parlamento y tiene sindicatos, pero tiene una visión pedagógica del obrero. Cree que el obrero tiene que educarse, ser un ciudadano y evolucionar modificando el sistema capitalista, reformando el sistema capitalista, mientras los anarquistas no tienen programa político, pero lo que hacen es acudir donde hay opresión y generan, obviamente, lo que uno podría llamar la violencia política de la época. Profesor. Sí, adelante. Discúlpeme, no quisiera parecer grosero. Perdón, estoy tentado. Pero quizás podríamos continuar en la próxima clase, ¿le parece? No, perdóname, ¿qué hora es? Se me fue. No, perdóneme usted, la verdad que me gusta escucharlo y se escucha mal cuando le digo esto, pero... No. Escuchen, habitualmente voy viendo la hora, pero se me fue. No, les pido mil disculpas, no. Me lo tendrían que haber dicho antes, a las 22 tengo que cortar. No. Es que me di cuenta que no respira, ese es el tema. Porque yo dije, en cuanto toma aire, ahí le digo, pero no toma aire. Escuchen. Encima se le está yendo gente, profe. No, está bien, no importa. Los que quedamos somos los mejores. Le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que por ahí podía haber hecho un punto aparte, pero Ernesto me hizo una pregunta. Dije, ¿cómo que pasé? Se perdió la clase este Ernesto. Esto ya lo dije, ¿no? Bueno. Pero aparte quedó grabado, Alexio, hace media hora que está así. ¿Estás así? ¿Por esa razón? No te di pelota. Bueno, esto es una de mis características. Discúlpenme, ¿qué va a hacer? Arriba. Pinta a fondo, profe. Viva la historia, vamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Que descansen. Y vayan a cenar, que ya está. Me maltrataron. Chau.